El 8 de junio del año 2014, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa decidió someter a los tribunales penales del país al entonces alcalde del municipio de San Francisco de Macorís, ingeniero Félix Manuel Rodríguez Grullón. El PEPCA acusaba al hombre que había dirigido los destinos del ayuntamiento franco-macorizano de haber malversado más de 400 millones de pesos de los recursos del pueblo. Junto a Rodríguez Grullón se incluyó en el expediente a Gerson Neris Lizardo Pérez, encargado de nómina, Fiordalisa Genao Hernández, tesorera, y Ana Hilda Boviera Aquino de Lizardo, en calidad de cómplice. El exalcalde franco-macorizano tuvo su primera prueba de fuego cuando, a raíz de ese sometimiento, el Ministerio Público solicitó como medida de coerción prisión preventiva en su contra, lo que automáticamente lo sacaría de la alcaldía 2 años antes de cumplir su tercer periodo. Pero el magistrado Claudio Aníbal Medrano, juez presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, lo favorecería con una garantía económica y otras medidas, lo que le permitió mantenerse en el cargo, pese a las protestas de grupos populares del municipio. Alegando razones de seguridad pública, la defensa técnica de Rodríguez Grullón obtuvo el traslado del caso hacia la jurisdicción del Distrito Nacional y 9 meses después de haber sido sometidos, los imputados obtendrían una primera victoria judicial el 27 de marzo del 2015, cuando el entonces juez de instrucción especial de la Corte de Apelación de Santo Domingo, Víctor Mejía Lebrón, le favoreció con un auto no al lugar. Posteriormente, ese juez sería destituido de sus funciones al acusársele de haber formado parte de una red de magistrados que se dedicaban a dictar sentencias amañadas, entre las que supuestamente se encontraba la que favoreció a Rodríguez Grullón y los demás encartados. El respiro del exalcalde sería efímero. Ante un recurso de apelación del Ministerio Público, la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo Este revocó el 6 de abril del 2016 el auto de no al lugar y envió a juicio a todos los encartados bajo la acusación de robo, asociación de malhechores, uso de documentos falsos y desfalco, entre otros delitos penales. 2 días después, el Consejo de Regidores suspendió en funciones a Rodríguez Grullón en cumplimiento de la Ley 176-07. Los imputados intentaron revertir esa decisión con un recurso de casación en contra de la misma por ante la Suprema Corte de Justicia, pero fallaron en el intento. El Tribunal Supremo declaró inadmisible el recurso, haciendo irrevocable e inminente la decisión de remitir a juicio de fondo a los ya acusados. Con una acusación de haber malversado más de 400 millones de pesos, Rodríguez Grullón se enfrentó a la misma Corte de Apelación que lo envió a juicio de fondo, pero como al inicio del juicio ya había culminado su mandato constitucional como alcalde, perdió su jurisdicción privilegiada y su caso pasó a manos del segundo tribunal colegiado de Santo Domingo Este, tribunal que se está conociendo el proceso hasta este momento. Pero lo que parecía ser una contundente acusación de fraude y malversación de la astronómica suma de 400 millones de pesos luce desvanecerse a ritmo acelerado de la mano de un ministerio público que ha lucido torpe, incoherente e inseguro, y unos actores civiles que han confrontado graves dificultades para armar y estructurar un caso sólido. El primer revés de los acusadores se presentó temprano en el proceso, cuando 3 de los querellantes originales, los exregidores Miguel Betances, Margarita de la Cruz e Isidro Rosario, decidieron desistir de sus calidades. Aunque los también exconcejales Johnny Peralta, Yanni Paulino y Julio César Lizardo optaron por mantenerse en el proceso, lo hicieron bajo representación, por lo que no han comparecido a ninguna de las audiencias celebradas y mucho menos fueron ofertados como testigos en el juicio. Pero los problemas del Ministerio Público y de los actores civiles no se quedaban ahí. Tras varios intentos e incluso solicitudes de orden de conducencia de sus testigos, la mayoría no aparecieron, mientras la defensa técnica de los imputados prácticamente iban de paseo a las audiencias, viendo como el caso en contra de sus representados parece desvanecerse sin remedio.
Y lo que es peor, los escasos testigos a cargo que pudieron hacer comparecer se convertían casi automáticamente en testigos de descargo, dado el curso de sus declaraciones, como fue el caso de los expresidentes del Consejo de Regidores de San Francisco de Macorís, José Luis Rosario Roque, Fabio Rojas y el actual incumbente del cargo, Miguel Díaz Alejo, propuestos por los actores civiles para robustecer la acusación, pero que no hicieron más que defender el control y fiscalización de ese organismo ante las ejecutorias del alcalde Rodríguez Grullón durante sus diversos periodos y describiéndolo como uno de los ejecutivos más dinámicos en cuanto a la construcción de obras. Ninguno de los tres aportó ningún elemento o declaración que pudiera corroborar alguna de las graves acusaciones por las que Rodríguez Grullón y los demás encartados están siendo procesados. Los demás testigos de la barra acusadora siguieron el mismo camino. Los que no defendieron abiertamente al alcalde se limitaron a describir hechos y actuaciones sin ninguna relevancia para el proceso. En todos los casos, los abogados de los acusados asumían la misma posición. 0 preguntas. La defensa seguía descansando porque no le llegaba cerca ningún golpe jurídico que hubieran de responder. Con la expectativa de un giro favorable a sus pretensiones, los 4 representantes del Ministerio Público pusieron en el asiento de los testigos a la ingeniera en sistema Evelyn de la Cruz Piña, encargada del Departamento de Pagos Electrónicos del Banco de Reservas. La intención de los acusadores era evidente: intentar que de la Cruz Piña revelara el supuesto fraude denunciado por el mismo alcalde Rodríguez Grullón, del que acusó en su momento al coimputado Gerson Lizardo en la nómina electrónica del ayuntamiento. Pero fuera de las insulsas preguntas que se le hicieron o por cualquier otra razón, esta profesional se limitó a describir el procedimiento que se llevaba a cabo en el banco oficial para los pagos de los trabajadores municipales de San Francisco de Macorís, sin que pudiera aportar ningún dato a favor de demostrar el supuesto fraude con la nómina del ayuntamiento. Al finalizar su exposición, la misma posición de la defensa: no hay preguntas, y sus caras y expresiones de satisfacción y optimismo ante el devenir del juicio. Las cámaras que grababan cada gesto y declaración en el juicio delataron incluso la sorpresa de los propios jueces, que se asombraron de que el Ministerio Público solo presentara esta única testigo, con resultados totalmente intrascendentes. Tras largas y agotadoras jornadas, lo único recuperable y digno de resaltar fue la participación del aperito Magalis Lorenzo Céspedes, autora del informe de la Cámara de Cuentas, que fue tomado como base por el PEPCA para acusar a Félix Manuel Rodríguez Grullón y compartes. Esta defendió su informe y ratificó sus hallazgos, pero ante la pregunta directa sobre las conclusiones de su estudio, por parte alguna aparecieron los supuestos 400 millones de pesos malversados por el exalcalde, sino simples debilidades administrativas que el principal imputado empezó a responder de inmediato, atribuyéndolo a la dispersión de los diversos sistemas contables que utilizan los ayuntamientos sin dirección ni orientación oficial, y al hecho de que no se le permitió a la alcaldía responder las observaciones de la Cámara de Cuentas, lo que según él habría bastado para aclarar todas las dudas y habría evitado su calvario judicial. Llegó el día de la audiencia final. El último capítulo comenzó a ser descrito por los jueces en la motivación de su veredicto, totalmente coherentes con las incidencias del proceso. Los magistrados del tribunal colegiado desglosaron uno por uno los puntos del informe de auditoría de la Cámara de Cuentas que sirvió de base a la acusación. Faltó poco para que dijeran que era digno de ser tirado al zafacón. De acuerdo a los juzgadores, nadie pudo probar que Félix Manuel Rodríguez Grullón o cualquiera de los demás imputados se hubiera robado o distraído de alguna forma el dinero público. El exalcalde cumplía así su promesa de que demostraría que nunca sustrajo un solo peso siquiera de los recursos del municipio. Los supuestos 400 millones de pesos que se llevaron en sus manos los encartados se redujo a 0. La sentencia, que en todo el curso de la motivación lo desagraviaba, traía sin embargo en su dispositivo una sorpresa. Félix Rodríguez no robó, dijeron los jueces, pero fue descuidado en la supervisión de ciertas acciones administrativas.
Ante el asombro de los presentes, el ex ejecutivo escuchaba a los jueces pronunciar en su contra 5 años de prisión y una multa de 5 millones de pesos. Entendemos que ha sido una sentencia injusta, tal y como ustedes vieron, que dijeron los señores jueces, cuando intervinieron, dijeron que nosotros no habíamos defalcado el ayuntamiento, ni habíamos hecho uso indebido del dinero del pueblo. Pero sin embargo nos condenan a 5 años. Eso es una injusticia. Por observaciones administrativas, en ninguna parte del mundo se había condenado a nadie por observaciones administrativas. Entonces, ¿cómo es posible que se emite una sentencia de esa naturaleza? Si yo no he robado, si yo no he hecho uso indebido de los recursos del ayuntamiento. Nosotros tenemos inmediatamente que apelar esta decisión que ha tomado el tribunal. En el caso de Gerson Lizardo, la decisión fue aún más dramática. Al mismo tiempo de determinar que nunca aprovechó su condición de encargado de nómina para lucrarse, los jueces tomaron en cuenta la supuesta duplicidad de 3 cédulas de identidad de igual número de empleados del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís para retener en su contra el crimen de falsedad en escritura pública y lo condenaron a 8 años de prisión y a 10 millones de pesos de multa. Su esposa, Ana Bovier de Lizardo, y la co-imputada Fiordalisa Genao, ex tesorera municipal, fueron liberadas de toda culpa. Grado de un dilatado proceso de 6 años, corresponderá a la Corte de Apelación correspondiente abrir el nuevo capítulo en segundo grado ante el previsible recurso de apelación de los condenados y posiblemente del Ministerio Público. Mientras tanto, queda en el pueblo franco-macorizano una sensación de desconcierto ante una sentencia que reivindica la moral de los encartados y reconoce su manejo pulcro en sus funciones, pero al mismo tiempo reparte entre 2 de ellos 13 años de prisión y 15 millones de pesos de multas penales. Esperemos que la Corte de Apelación pueda corregir este entuerto en el sentido en el que más convenga a la buena administración de la justicia y a un fallo acorde con las pruebas del proceso.